¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos su amigo Eric el Rey de Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Viking o en Instagram como Águila Viking 83. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal del arte de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y posiblemente algunas que podamos seguir anexando a esta su plataforma, la cual espero seguir contando con su valiosa colaboración. Para que esto nos permita seguir difundiendo los conocimientos que emanan de esta enigmática y apasionante área de conocimientos, así como también seguir conquistando más audiencias, más público, por lo cual está, aparte de mi agradecimiento a quienes han accedido a nuestro contenido, la invitación de que lo compartan en sus redes, lo compartan con sus allegados para que de esa manera sigamos con esta misión que nos da vida, y sobre todo aumentar el número de seguidores, de suscriptores principalmente, ¿sí? Por cierto, ya cuento con mi cuenta de TikTok, ahí puedo también poder seguir contando con sus colaboraciones. Espero que entonces sigamos avanzando en esta misión apasionante. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca del movimiento Solidaridad. Hablar del movimiento Solidaridad es hablar de un movimiento sindical que marcó la historia contemporánea de Polonia. Este movimiento encabezado por todo un gran luchador social de nombre Lech Walesa. Este movimiento que alcanzó gran fama y popularidad a principios de los años 80, como decía, liderado por Lech Walesa, que consistió en un movimiento que se encargó de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Principalmente de obreros campesinos, ¿sí? Que prácticamente se enfocó principalmente en conformar sindicatos totalmente independientes del gobierno, pero sobre todo la lucha en contra del régimen comunista. Este movimiento liderado entonces por Walesa, ¿sí? que como les decía, se manifestaba en contra del régimen comunista, y el cual sin duda alguna estuvo respaldado por la Iglesia Católica, Católica, lo cual incluso le llegó a dar legitimidad, porque eran los primeros años. Eran los primeros años de pontificado de Juan Pablo II, que de hecho era de origen polaco. Entonces eso lo fortaleció más. Entonces apoyó incondicionalmente el movimiento de Lech Walesa. ¿Sí? Con lo cual esto lo hizo aún más fuerte, y con la popularidad que incluso el propio Juan Pablo II tenía, hizo que fuera creciendo este movimiento a tal grado de que una infinidad enorme de obreros y campesinos que se afiliaron a este movimiento, cuyo objetivo fue, ¿sí?, conformación de sindicatos, de hecho autónomos, que de hecho se intentó hacer en la famosa primavera checoslovaca a finales de los 60, pero que no inmediatamente sería reprimida por el propio gobierno. Luego, incluso a principios de los 70, ya Lech Walesa tenía esa idea, pero no lograba tener esa resistencia. Pero entonces este movimiento tuvo el objetivo, aparte de rebelarse contra el régimen comunista y sobre todo de las políticas económicas del entonces gobierno polaco de Jarosławski, que tenía a Polonia en una situación verdaderamente caótica, ¿sí? Tanto es así que este movimiento terminó por desatar el caos, valga la redundancia. Y todo sucedió que el gobierno polaco aumenta de forma tajante los precios de los productos alimentarios de la canasta básica, principalmente los granos, semillas, cereales y el pan, lo cual desató entonces el caos a tal grado que estallaron
infinidad de huelgas justamente en el año de 1980. Una serie de huelgas que se registraron que incluso ocasionaron cierre de mineras, de fábricas y hasta que incluso se paralizara la propia agricultura. Eso fue una situación verdaderamente caótica, ¿vale? Y alarmante, ¿sí? Entonces, y que inclusive hubo reprimendas hacia quienes integraban este movimiento, ¿sí? Originado que cuya sede principal se dio, es decir, pero cuyo epicentro se dio justamente en Gdansk, una de las importantes ciudades polacas. Entonces fue un movimiento verdaderamente agitador, un movimiento agitador, así como todo movimiento sindical que se dio. En el objetivo que perseguía el movimiento Solidaridad de Wałęsa era que buscaba que los trabajadores gozaran de condiciones apropiadas de trabajo, así como también una vida digna con sus familias. Y sobre todo, como les decía, la conformación de sindicatos totalmente autónomos e independientes. Y esto contribuiría incluso al fin del comunismo en Polonia, ¿sí? Y con el apoyo propio incondicional del Papa Juan Pablo II, que al ser el polaco obviamente apoya incondicionalmente el movimiento de Wałęsa. Entonces fue agitando tanto este movimiento que el propio gobierno de Jarosławski decreta la ley marcial que terminaría por encender el caos. Con la ley marcial se ordena la aprehensión de todos y cada uno, tanto de los líderes como incluso de la cabeza principal, Lech Wałęsa, así como también de todos sus afiliados, de todos sus militantes. Entonces fueron encarcelados. Esto desató entonces una crisis profunda, a tal grado de que el pueblo se manifiesta en las urnas demostrando el voto de castigo, que de hecho incluso Gorbachev minimizó esta situación, y en un exceso de confianza originó que el gobierno de Jarosławski terminara incluso hasta perdiendo las elecciones, por lo que fue entonces el fin del comunismo en Polonia, ¿sí? Y con ello el ascenso de este movimiento que de hecho con el encarcelamiento de Wałęsa se había reprimido, se había levantado, incluso se había desaparecido, porque de hecho este movimiento emanó del partido que estaba gobernando el poder, que era el Partido Socialista Polaco. Pero esto entonces contribuiría a que, porque de hecho el fin del gobierno de Jarosławski colindaba con el fin de la Guerra Fría, con la cual fue la disolución del comunismo y del bloque soviético, ¿sí? Y con ello el ascenso al poder de Lech Wałęsa, ¿sí? Quien ha pasado a la historia como uno de los grandes luchadores sociales en la historia contemporánea de Polonia y sobre todo en la historia contemporánea universal. Pero hay una contrariedad. Resulta que Wałęsa, para ascender al poder, contó con el apoyo de Reagan de Estados Unidos y de Margaret Thatcher de Inglaterra. Entonces eso quizás no lo hace ver como un héroe. Sí, en el movimiento Solidaridad lo elevó a un buen rango privilegiado en la historia, pero ya el ascenso al poder ya fue otra cuestión, porque Wałęsa, aparte de que se convierte en gobernante de Polonia, pero su periodo de gobierno ya fue todo lo contrario, fue incluso caótico. De hecho dice que la economía de Colombia fue un desastre.
Un desastre muy Diego Schwenny. Un desastre que se sumen profundas crisis económicas que de hecho del gobierno de Wałęsa en Polonia ya hablaremos más adelante, ya cuando hablemos de historia de los 90s, pero sí es importante destacar el gran impacto que tuvo el movimiento Solidaridad de Lech Wałęsa, que de hecho se mantiene vigente, inclusive el propio Lech Wałęsa aún vive, sí, tiene 81 años y se mantiene potente el señor. Sí. ¿Sí? Y el movimiento, a pesar de que había sido aplacado en 1983, aún se mantiene vigente y cuenta en la actualidad con más de 680,000 afiliados. Esto sin duda alguna deja la reflexión de el gran legado que deja Lech Wałęsa como uno de los grandes líderes sindicales y luchadores sociales en la historia contemporánea. Que de hecho, basta decirlo, Lech Wałęsa es el Fidel Velázquez polaco. Así como México tiene a Fidel Velázquez, Lech Wałęsa, pero Polonia tiene a Lech Wałęsa. Entonces, sí, ambos grandes luchadores sociales. Sí, y ambos terminarían afiliándose al poder. Pues, bueno, Velázquez no fue presidente, pero sí, un priista de hueso colorado, por su gran defecto, y su frase, el que se mueve no sale en la foto, y tal el caso de Wałęsa, y con sus grandes apoyos, tanto el imperialismo de Reagan y la dama de hierro Margaret Thatcher, que era de ideología 100% ultraderecha, que de hecho el propio Lech Wałęsa terminaría comulgando con la derecha y el conservadurismo, que eso incluso le restaría puntos para ser catalogado como héroe social, como luchador social. Sí, porque ya incluso, de hecho, ya de gobernante ya fue otra cosa. Pero sí, aquí lo que se destaca, el gran legado que deja Lech Wałęsa como gran luchador social y gran defensor de los derechos laborales y una de las leyendas vivientes de la historia universal contemporánea. Muy bien, eso es todo. Saludos. Bellos 90s. Yo si amo una mujer, la quiero retener en mi prisión. Por eso formas de amor, los sentimientos con dos acentos, formas de amor, los conocemos tan solo tú y yo.